Y hace mucho frío, pero vamos a tomar contacto. Yo les dije que teníamos invitada y ahí la vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Mar Lucas Gómez, directora Buen día. ejecutiva adjunta de Fundación Huésped Argentina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con frío, con Sí, ganas de tener un sí, sí. gatito acá que ronronee. Justo estábamos hablando de gatos, viste que bueno, nada, esta mala fama que a veces tienen algunos gatos, que son buenos, que son malos, que son ariscos, que hacen la suya, que no son como perros, pero bueno, nada. Pará, ¿tenés animales? Dos gatos, ¿Dos gatos? Muy bien. ¿Y qué onda tu experiencia con los gatos? ¿Machos o hembras? son hermosos. Ah, está Muy bien. bien, muy bien. Uno y uno. Bien, bien. ¿Y cómo se llevan? ¿Cuál es el más cariñoso, afectivo? Tengo uno negro, el gato negro, que se llama Limón y es amoroso, es el que más se deja acariciar y de todo. Y una gata tricolor que la llamamos Félix. Ajá. Y ella tiene sus momentos, Bien. es más a su tiempo. Ok, Sí. ok. Bueno, este contacto es un contacto especial, una nota especial, y quiero que lo desarrolles vos directamente. ¿Por qué se llama Fundación Huésped? ¿Por qué vamos a hacer una nota con vos? ¿Y cuál es la importancia básicamente de esto que tenemos para hablar? Bueno, primero agradecerles que tomen este día como un día para volver a recordar la importancia de la salud en general, de la salud sexual en particular y de lo que hemos avanzado en todos los años de la epidemia del VIH y que hoy sabemos que con un pinchacito en el dedo y 15 minutos de espera podemos tener el resultado y es un resultado que siempre es mejor saber para poder tomar decisiones sobre nuestra salud y la salud de nuestra vida sexual, sabiendo que si nos da negativo tenemos muchas opciones para seguir cuidándonos, inclusive un tratamiento que se llama PrEP, que es una prevención para momentos en los que voy a exponerme a situaciones de riesgo, en las que podría llegar a infectarme y con ese tratamiento, incluso sin usar preservativo, estoy protegida. Ujú. Bien. Si no, bueno, obviamente sigue existiendo el preservativo como el gran aliado para tanto prevención de infecciones de transmisión sexual como embarazos no intencionales. Pero si me da positivo, también tenemos buenas noticias, porque hoy el tratamiento es muy efectivo, es una sola pastilla por día, está garantizado en todos los subsistemas, a veces hay que pelearla más, estamos en un momento de crisis en la salud en general, pero el tratamiento por VIH sigue estando garantizado y sigue siendo un derecho de todas las personas en Argentina, no importa qué cobertura tengas, no importa si naciste en este país o no, si tu estatus migratorio, digamos, realmente Argentina es hoy todavía un ejemplo de un país que entiende el derecho a la salud, o por lo menos que tenemos una legislación que nos protege para que el derecho a la salud sea un derecho realmente. Entonces, bueno, hay que celebrarlo. Y hoy es el día de la prueba de VIH, es un día, es un acontecimiento que las Naciones Unidas proponen para poder tener, bueno, una oportunidad más en el año donde recordarnos que acceder a la prueba es importante, que es una oportunidad. Nosotros acá en Fundación Huésped tenemos nuestra sede de Ciudad de Buenos Aires, que es la única sede que tenemos, abierta hoy de 11 a 15 horas para que cualquier persona que quiera pueda acceder a la prueba. Nosotros tenemos aquí un centro de testeo que a diario recibe personas para hacerlo, pero hoy está toda la fundación dedicada a Exclusivamente a recibir esto. a las personas. Claro, tal cual. Exclusivamente a esto. Con esto vamos a comenzar a bombardearte a preguntas, obviamente, por supuesto, para ir desmitificando algunas situaciones y algunas cosas o datos puntuales. Por ejemplo, aquella persona que tenga miedo de tener VIH-Sida, que técnicamente son dos características diferentes, ¿no? El VIH
y el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y la verdad es que hay una diferencia ahí. ¿Existe un periodo ventana con la que esa persona tiene riesgo de tener, no tener, que sea detectado, que no sea detectado? ¿Cuándo tiene que ir a hacerse el análisis? ¿Cada cuánto, por ejemplo? Si tiene temor. Perfecto. Primero, es normal tener ese temor. No está mal, y acá estamos también para recibir ese temor y poder trabajarlo y poder acompañar a las personas. La prueba es, como les decía, un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre, y en 15 minutos tenemos el resultado. Si tuviste una situación de riesgo, ahí es donde... ¿Qué es una situación de riesgo? Se te rompió el forro, no usaste preservativo, y la persona con la que tuviste relaciones no tienes muy claro si se cuida, si tiene VIH, si no tiene VIH, no sabes muy bien. Bueno, esa es una situación de riesgo que es importante chequear si ha habido alguna exposición a VIH, a sífilis o a cualquier otra infección de transmisión sexual. Es verdad que hay un periodo de prueba, hay un periodo de ventana. Eso quiere decir que el análisis de laboratorio todavía no puede detectar los anticuerpos que hubieran empezado a aparecer por la infección. Claro. Ese periodo de prueba son alrededor de 2 semanas. Ahora, si tuviste una situación de riesgo anoche, tenemos la profilaxis post-exposición. Es una especie de tratamiento del día después, que también, como tenemos la pastilla del día después para situaciones de posible embarazo, acá también hay un tratamiento para las 72 horas después de la situación de riesgo, que puedes ir a plantear a tu cobertura de salud que tuviste una situación de riesgo y te dan un tratamiento que dura 28 días y te protege casi al 100% de la posibilidad de una infección de VIH. Bien. Entonces, tenemos opciones. Okay. Igual vas a querer hacerte la prueba a los 15 días para saber qué pasó. Y eso es un poco la propuesta que te hacemos. Entonces, si llegas a haber tenido una situación de riesgo hace más de 15 días, ven. Claro. Si tienes dudas de si fue una situación de riesgo, ven. Nuestra sugerencia es que en tu chequeo anual, que es un consejo, digamos, de salud general, hacerse un chequeo anual con análisis de sangre, que pidas tu análisis de VIH también, porque es probable que, haya situaciones en las que a lo mejor hayas estado expuesto y no lo tengas tan consciente. Claro, exactamente. Es posible que, no sé, tus parejas sexuales hayan estado en situaciones también y, entonces, el consejo es una vez al año hacerlo. Y si en cualquier otro momento tienes situaciones de riesgo, acercarte a cualquier centro de testeo, que estés donde estés. Nosotros tenemos una página que se llama donde.huésped.org.ar que te geolocaliza cuál es el centro de testeo más cercano a tu domicilio, a donde estés. Bien, en esto lo que decíamos recién y lo que hablábamos entre la diferencia SIDA-VIH, la posibilidad de que, porque mucha gente piensa, por ejemplo, que enseguida o automáticamente se ven manifestaciones en el cuerpo que hacen que uno se dé cuenta que, por ejemplo, es portador del virus. En este caso, es una enfermedad que puede pasar completamente desapercibida hasta un determinado momento que, por X razón, que, por ejemplo, uno puede ir al médico y detecta que, tuvo una infección determinada, ahí saltan que puede venir a raíz del despertar de la enfermedad. ¿Cómo es ese proceso? Súper importante lo que traes, porque es verdad que todavía hay confusión y de hecho seguimos teniendo un 45% de los nuevos casos llegan tarde, llegan habiendo desaprovechado mucho tiempo, digamos, ¿no? Y cuando ya la infección está muy instalada.
Entonces, súper importante lo que planteas. La infección de VIH es un virus, como cualquier otro virus, digamos, es el virus de inmunodeficiencia humana, esas son las siglas, VIH. Entonces, este virus lo que ataca en el cuerpo, donde se instala, son en nuestras células de defensa del sistema inmunológico. En unas células de defensa que hacen que, en vez de defenderte, se conviertan en virus. Los va transformando, el virus va haciendo que se transformen en más virus y pierdan la capacidad de defendernos. Entonces, eso puede llevar a lo largo de 8 o 10 años, mientras se va destruyendo, digamos, el sistema de defensas. ¿Y cómo nos damos cuenta a esos 8 o 10 años? Porque nos aparecen enfermedades que les llamamos oportunistas, que aparece una enfermedad que, si tú tuvieras tu sistema inmune fortalecido y sano, el sistema podría defenderse. Sin embargo, con un sistema debilitado, que ya cada vez tiene menos células de defensas, esas enfermedades se vuelven muy graves. Uh-huh. Ahí es donde aparece la fase SIDA, digamos, ¿no? Cuando empieza a haber un síndrome donde hay muchas enfermedades o distintas enfermedades concomitantes que aparecen porque el sistema no puede defenderse. Son muy distintas y llevan mucho tiempo. Entonces, no esperemos a ver si aparece algo, porque no va a aparecer, y si llega a aparecer, ya es bastante más difícil recuperar el sistema inmunológico. Pero además, otra cosa que es importante saber y animar a todo el mundo a que tiene una sospecha o que podría pensar que, bueno, mejor saber, prefiero sacarme la duda y venir a hacerse el test, es que la medicación hoy es súper efectiva, claro. Tan efectiva que empiezas a tomarla y a las 3 semanas ya los análisis de sangre no pueden detectar el virus. Por eso le decimos que tu análisis da indetectable, uh-huh. Porque hay tan poquito virus circulando por tu sangre, porque la medicación ha conseguido controlarlo, que ni siquiera el examen de laboratorio lo puede detectar. Y la gran noticia que tenemos es que una vez que una persona con VIH es indetectable y se sostiene, porque sigue tomando su medicamento, sostiene la indetectabilidad, no puede transmitir el virus. Claro. Incluso teniendo por vía sexual sin preservativo, no lo transmite. Claro. O sea, hay tan poco virus en su cuerpo y en su semen, en su flujo vaginal, en su sangre, que no puede transmitir el virus. Entonces hoy habrán visto campañas de las organizaciones de personas con VIH que decimos I es igual a I, indetectable, uh-huh. Es igual a intransmisible. Bien. Entonces, hay buenas noticias para cuando sabemos que tenemos el VIH, tenemos mucho para hacer, mucho para cuidarnos y para cuidar a nuestro entorno. Doctora, y le quería consultar al respecto de las estadísticas. En Argentina, ¿cómo estamos en cantidad de esta enfermedad? Porque hubo un momento donde era muy alto y que me gustaría saber hoy, nosotros acá en San Nicolás se hizo una vez una estadística desde parte del hospital público, pero bueno, obviamente los datos a nivel nacional también son importantes y marcan un poco la tendencia de lo que sucede en el interior. Sí, seguimos teniendo, según los datos del ministerio, digamos, uh-huh. que van sacando todos los años, seguimos teniendo alrededor de 140.000 personas que viven con VIH en la Argentina, y se calcula que hay alrededor de un 13% que no lo sabe, nunca se fue a hacer la prueba, no ha ido todavía a hacerse la prueba, ¿no? Entonces, ese grupo de personas que tiene VIH y no lo sabe, bueno, va haciendo que se sigan acumulando, bueno, más casos, claro. Se siga la transmisión. Uh-huh. Y tuvimos un salto que todavía hay que ver si se mantiene en el tiempo y tenemos un crecimiento, porque teníamos hace bastantes años como una meseta de alrededor de 5.500 casos nuevos por año.
Y en el último boletín de diciembre del 2024 apareció que eso había crecido a 6.900 en el año 2023, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy a la expectativa, digamos, pensamos, hay muchas opciones para poder pensar, digamos, pensamos que esto es algo como post-pandemia, la gente fue más a hacerse testeos de vuelta y entonces por eso hubo un crecimiento y en realidad es como que esos son casos acumulados de 2020 a 2022. Esa es una explicación posible, pero bueno, tenemos que ver si la falta de campañas, la falta de preservativos, la falta de acceso al sistema de salud en general, si no es eso lo que está haciendo crecer los casos. Y hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres que son portadores de este virus. O sea, hay digamos un porcentaje más alto de alguno de los dos géneros en este caso. No, viene bastante parejo. Okay. Sí hay por años el porcentaje de varones, adolescentes y jóvenes que se engloban, digamos, en la estadística como hombres que tienen sexo con hombres, que esto pueden ser hombres gays, hombres bisexuales, hombres heterosexuales que tienen prácticas esporádicas con otros hombres, digamos. Es un universo amplio. El grupo de adolescentes y jóvenes es el que más está creciendo en los últimos años. Lo otro que últimamente tenemos hace ya unos años, tenemos con este pinchacito en el dedo, tenemos lo que le llamamos un test dúo, que hace al mismo tiempo VIH y sífilis. Bien. La sífilis sí creció sí exponencialmente, sí, en los últimos años creció exponencialmente, tal cual. Mar, en el mundo, ¿no? Pero acá también especialmente, así que ahí hay que tener foco también y cuidarse. Hablabas hace un ratito sobre ese periodo de ventana y el tratamiento, la profilaxis de 28 días con la medicación o una vez detectado también el virus, poder llevar una vida relativamente normal con esa medicación. Hay también una idea con respecto a los costos, más allá del temor que uno ya transita por la posibilidad de ser portador, también por la posibilidad o imposibilidad de sostener un tratamiento. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene un paciente? A nivel económico, es importante decir que, insisto en esto, al día de hoy por lo menos, el marco legal en la Argentina sostiene la gratuidad de los tratamientos de VIH para cualquier persona de cualquier cobertura de salud. Entonces, no es un costo adicional el tratamiento de VIH. Ahora, como cualquier tratamiento crónico, sí puede ser difícil para algunas personas todos los días de tu vida tomarlo. Además, súper importante es seguir señalando que el estigma y la discriminación que sigue existiendo por VIH hace que mucha gente le dé mucha vergüenza, no lo pueda decir, no quiera ni siquiera tomar su medicación delante de otras personas, entonces a veces no lo cuentan ni en la familia, ni a los amigos, ni en el trabajo, por supuesto, para que no haya discriminación, porque sigue habiendo un imaginario de que el VIH, por un lado, como que se puede transmitir como si fuera un virus respiratorio. Sí, tal cual. Claro, y la verdad que no es tan fácil transmitir el VIH, quiero decir, tiene que haber contacto de fluidos que no suelen estar sueltos por la vida. Sí, ¿no? No es el mate, tal cual. No es un estornudo. Tenemos que hacer actos conscientes, digamos, ¿no? Para poder transmitir. Sin embargo, el imaginario sigue siendo eso. Está bueno lo que estás diciendo, porque no solamente estamos hablando solo o casi exclusivamente de cuestiones sexuales, ¿no? De la vida activa sexual de las personas, pero no solamente por vía sexual se puede transmitir el virus. Puede ser, y hay mitos también en cuanto a esto, por ejemplo, dicen, mucha gente uno escucha y dice, no, transfusiones de sangre, ¿viste? No, porque no, los bancos de sangre, un tatuaje no me voy a hacer porque, ¿viste? El tatuaje
tatuaje. Bueno, existen algunos riesgos que son tal cuales. Por ejemplo, un accidente en la calle. Alguien tiene un accidente, alguien va a socorrerlo, hay sangre de por medio. No toques la sangre porque, viste, la sangre, si no tenés un cuidado preventivo, la sangre te puede transmitir cualquier enfermedad. Igual es importante esto que dices, plantear que en Argentina el 98% de los nuevos casos es por vía sexual. Ok, bien. Es un buen dato, gigante. claro. O sea, tenemos que hablarle a a los chicos que activamente, o a la gente, ¿no? Activamente sexual, que entonces el 98% es un datazo. Te digo, el 98%, y te digo, el promedio de inicio sexual bajó. El promedio son 15 años. 15 años, claro. Con lo cual, es un promedio, con lo cual a los 12, 13 ya hay muchos pibes iniciándose sexualmente. Entonces, desde los 12, 13 hasta los que te mueras, sí. puedes tener sexualidad. Sí, tal cual. Entonces, el 98%. Y ese otro 2% es de transmisión de madre a hijo. Porque a través de embarazo, en embarazo, parto, posparto y lactancia, también puede haber, son fluidos que también pueden transmitir si no estás en tratamiento. Claro, en el caso de estar en tratamiento, por ejemplo, la mamá no se transmite, exactamente. No se transmite. Bien. En el caso de estar con tratamiento indetectable, las posibilidades de transmitir en embarazo, parto o lactancia son casi cero. Y en el caso, Mar, digo el casi porque como todos los métodos y todos los tratamientos, digamos, no el 100%. Claro, siempre no existe, claro. Garantizar, pero la verdad que es casi 100%. Y en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que una mamá que no tuvo conocimiento, quizás está raro pensarlo porque por supuesto se llevan adelante muchos análisis, ¿no? En el embarazo y previo también y demás, pero vamos a suponer que no tuvo conocimiento, no hizo chequeos médicos como correspondían. Uno se entera a veces en noticias donde mujeres chicas son mamás y no tenían conocimiento de estar embarazadas y demás. Vamos a suponer que nace, vamos a suponer que esa criatura tiene, ese bebé tiene, es positivo de VIH. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo se administra la medicación? ¿Hay cobertura exactamente igual? Ya es normal. Sí, hay cobertura, hay jarabes, hay una medicación pediátrica que por supuesto vamos a tener que seguir peleando porque se siga investigando. Acá el sistema científico y tecnológico es fundamental, el sistema científico ha sido el que ha ido descubriendo, ¿no? Todas estas medicaciones cada vez más efectivas. Y es verdad que hay menos opciones pediátricas que para adultos, porque también hay, muchos menos niños y niñas hoy en día que se infectan. Ahí les voy a decir, acá entre nosotros, en confianza, la palabra portador es algo que las personas con VIH por mucho tiempo pidieron ser cuidadosos al decirlo, porque en el lenguaje común, ¿qué otra cosa se porta en general? Armas, nada más. Claro, tal cual. ¿No? O sea, es una palabra que solo la usamos como para portar armas, y como mucho tiempo hubo un lenguaje del VIH como un arma peligrosa, digamos, una amenaza. Algo que era peligroso para él, una amenaza. Hay como un pedido de desterrar esa palabra. Vivimos con VIH, no portamos VIH. Excelente. Vivimos con VIH como vivimos con, diabetes o vivimos con hipertensión. Tal cual, es excelente la aclaración. Genial la aclaración. Y otra consulta, porque recién Guille te preguntaba sobre números, sobre porcentajes y demás. ¿Existe en la Argentina un mapa, por ejemplo, en cuáles son los lugares donde residen más gente, digamos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, tuvimos un entrevistado antes acá y hablaba en cuestiones laborales de la gente de campo, es la que estaba, o la gente que trabajaba en el campo tenía más probabilidades de ser estafada por el empleador, qué sé yo. Digo, en estas situaciones, las grandes urbes, las grandes ciudades, son las que más están afectadas, las que menos. ¿Dónde se ve?
Bueno, las grandes urbes siempre tienen números más altos, pero es importante ver la desigualdad a nivel provincias. Salta, Jujuy y Tucumán siguen siendo las provincias con tasas más altas, Mirá. que superan, o sea, La media, digamos, el nosotros promedio. Sí, Claro. con mucho, ¿no? Y el acceso, el poder acceder al test, llegar a los tratamientos, esto del estigma y la discriminación que sigue existiendo, ¿no? Son cosas a seguir trabajando de manera, particular en esas provincias con tasas más altas. Entonces Bien. sí hay un mapa en el boletín, a lo largo de los datos que salen en el boletín oficial, que siempre sale alrededor del 1 de diciembre de cada año, se mantiene este mapa de desigualdades entre provincias, de núcleos urbanos con mayor concentración, también un poco por esto que hablamos, de mucha gente que quiere vivir su sexualidad libremente, hoy todavía, y de hecho hay como una vuelta a una mirada muy, muy prejuiciosa sobre la sexualidad no heteronormativa. Entonces, quien quiere vivir su sexualidad con libertad, muchas veces tiene que irse a algún lugar más grande, a alguna ciudad más grande, para tener un lugar más anónimo donde poder ser quien es y vivir su sexualidad libremente. Tal cual. Entonces eso hace que, haya también en las grandes urbes mayor concentración a lo mejor de personas que viven con VIH, pero tiene un poco que ver, tenemos que seguir viendo la dificultad que hay tal vez para vivir libremente tu homosexualidad. Sí, tal cual. Bueno, que lo que hablabas antes, en realidad, en cuanto a prejuicio de la misma enfermedad, digo, era eso, ¿no? Y que hoy también se discute mucho la cuestión machista, ¿no? De esta situación. Era el único que tenía el portador, uso las palabras justo, el portador es el homosexual, muy ligada a la homosexualidad, entonces era como censurado, quién iba a tener la enfermedad y demás. Con respecto a la propia enfermedad, y para no robarte ya más tiempo en realidad, y te agradecemos en realidad este tiempo que te haya tomado para estar con nosotros, esta última situación de el que tiene la enfermedad muere por la enfermedad. Y en realidad, uno cuando, por ejemplo, no sé, escucha o conoce, o conoce algún contacto o algo, son enfermedades que vienen a partir de esa inmunodeficiencia que tienen. Por ejemplo, ¿murió de qué? De tuberculosis. ¿Por qué hay muerto de tuberculosis? Bueno, porque previamente en realidad se le había detectado que tenía VIH. Así es, así es. Hay algunos cánceres, hay toxoplasmosis, neumonías, hay algunas de estas enfermedades que en realidad eso es lo que efectivamente lleva a complicaciones y a la muerte, que tienen de base que tu sistema no ha podido defenderse bien de esos. Pero, y me parece importante esto, volver a recalcarlo, ese proceso del sistema, del deterioro del sistema lleva bastante tiempo, claro. No es de un día para el otro. Y lo otro que pasa es que, además de que cada vez hay menos células de defensa, todo el sistema, todo el cuerpo está en inflamación porque está como en guerra contra un virus, ¿no? Entonces, todos tus órganos están a tope para darte la sangre que necesitas, la fuerza que necesitas para luchar contra ese virus, y si eso lo sostenemos por muchos años, también hay deterioros de todos los otros órganos. Claro. Porque no pueden estar todo el día, todos los días, todos los años tal en cual, ese nivel al de 1000%. funcionamiento. Exacto, tal cual. Exacto. Entonces, la medicación también ayuda en ese sentido, es importante saberlo, ¿no? De hecho, en muchos estudios se ha visto que la gente que vive con VIH tiene, se cuida mucho más la salud, está mucho más atenta, se hacen muchos más estudios. Entonces, al final, tiene mucho más control de salud y cuidado y puede tener una vida
no solo igual que una persona sin VIH, sino muchas veces mejor. Tal cual, tal cual. La última, perdón, para cerrar ya, y si esto ya no te molestamos más. La cantidad de testeos que se hacen años tras años, ¿van creciendo? ¿Cómo ves eso? Los chicos jóvenes se van acercando, la gente grande también, la de mediana edad. ¿Cuántos testeos tienen, por ejemplo, pensado hacer en el día de hoy? ¿Proyectan? ¿Cuál es el número? Hoy esperamos hacer por lo menos 300. Nosotros hacemos alrededor de unos 1000 por mes acá en el centro de testeo nuestro. Hay muchos centros de testeo en el país, ¿no? Se hace, pero no viene siendo... no viene habiendo muchas campañas de comunicación que lo incentiven, no viene habiendo acercamiento. Nosotros, una cosa que siempre intentamos, digamos, nosotros hacemos muchas campañas, jornadas de testeo, donde llevamos nuestro equipo y nos vamos a los barrios a llevar la posibilidad del testeo. Claro. Porque si el sistema de salud solo se queda esperando a que alguien llegue, hay mucha gente que no va a llegar, mucha gente que su prioridad no va a ser ir a testearse o hacer cualquier intervención preventiva de salud, ¿no? Hay mucha gente que por el horario de trabajo, que es difícil, porque tiene un costo esperar tiempo, porque no sabes dónde dejar a los hijos, un montón de situaciones. Pensar que la de la gente va a superar todos esos obstáculos de la vida cotidiana para darse el tiempo de llegar al centro de salud, hacer el testeo y tal vez encontrarse con que hoy hay paro, está cerrado, claro, no tienen también. los insumos. Estamos en una crisis del sistema de salud realmente muy importante. Entonces, el sistema de salud tiene que estar fortalecido, garantizado, tiene que salir a la gente para llevar la prevención, tiene que haber campañas que nos ayuden a concientizar y en ese sentido les agradecemos un montón Eso, perdón, el tiempo, cambió, el espacio, el interés. Cambió muchísimo en el último tiempo, porque años atrás campañas teníamos permanentemente y durante todo el año y hoy solamente son en fechas especiales para recordar, por ejemplo, hoy o el 1 de diciembre y después prácticamente no se habla, no está instalado, no está en la agenda pública. No, realmente es grave que no esté, que no haya, pero bueno, tampoco hay sobre la vacunación. Y estamos en un brote de sarampión, una enfermedad que estaba erradicada, ¿no? Claro. Digamos, o sea, realmente estamos en un momento es general, de gravedad y de un poco de desamparo en ese sentido de las instituciones que tienen que llevar adelante la política pública y la política pública se tiene que llevar adelante con presupuesto que la garantice, si no, no hay política pública, ¿no? Entonces, ojalá que sí, que lo podamos revertir. Hablabas de agradecimiento y la verdad que el agradecimiento es todo nuestro. Gracias por estar acá, por compartir tu palabra, tu testimonio, tu alentar a la gente a que vaya a hacerse el análisis, a que se pueda trabajar, a reclamar políticas públicas sobre la salud también y el trabajo que día a día haces vos y todos tus colegas y todos tus compañeros obviamente, así que agradecerlo de este lugar y estás siempre invitada, siempre que podamos llamarte te vamos a llamar, así que nada, es un agradecimiento eterno que tenemos hacia vos. Bueno, gracias igualmente. Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas buen día. Igual. Ahí estábamos hablando con Mar Lucas Gómez, directora ejecutiva adjunta de Fundación Huésped de Argentina, una realidad que nos atraviesa. Y esto que decía, que antes cuando